estarían ahí. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en Leader Training Capacitaciones Integrales con este ciclo que se denominó Juntos Rompemos Cadenas. Hoy vamos a tratar un tema interesante para seguir difundiendo un poco el conocimiento, dándole herramientas a ustedes y también aprendiendo nosotros. Pero antes de proseguir, hay que darle la presentación a nuestra querida alma mater y creadora de este espacio, Moira Tadei. ¿Cómo estás, Moira? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu. Una vez más en este encuentro de Juntos Rompiendo Cadenas, pero con una temática diferente, siempre a la espera de que alguna persona que lo necesite de nuestro equipo se conecte con nosotros y podamos seguir con la línea de trabajo que llevábamos hasta ahora, ¿no? Pero mientras tanto, no perdemos la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Edu, y vos nos traes un tema que me encanta y del cual yo quiero aprender porque no conocía. Sisu. ¿Qué es Sisu, Edu? Eh, Antes de empezar, permitime, les quiero mandar un beso enorme al padre Manuel Acuña y al profesor Eduardo Silva, que seguramente nos estarán escuchando. Un beso enorme y los esperamos pronto. Edu, Y sí, contanos qué es Sisu. Sisu. Sisu, te cuento cómo me topé con el concepto de Sisu. Uno siempre puede decir, yo lo conocía de antes, ¿viste? La verdad que este domingo, como en Argentina todavía estamos recién saliendo de una cuarentena muy estricta por el coronavirus, un conocido propuso que nos juntemos las familias a tomar un café en una confitería Perdón, cerca de la casa del... perdón, Edu. Tenemos, Sí. tenemos una sorpresa. ¡Oh! Bienvenido, padre Manuel. Muchas gracias, Moira, muchas gracias, Eduardo, encantado de estar con ustedes. Felices de estar con usted, hace días que no lo veíamos de todo corazón, feliz de verlo bien. Del mismo modo, Moira, del mismo modo, Eduardo, y al profesor, que no sé si va a estar con nosotros hoy, no tengo idea. Por estos días no, ya pronto va a volver. Ok, muy bien. Aquí estamos en otro encuentro hermoso de Líder Training, Moira, qué iniciativa, Qué Bravo. bueno, padre. Estábamos viendo, y Edu, que va a empezar de vuelta, con el tema Sisu, padre. ¿Usted conocía lo que es Sisu? Lo conocí a partir de la convocatoria de Eduardo para tratar el asunto. ¿No? Exactamente, lo mismo yo. Vamos a escucharlo a Eduardo, a ver qué es lo que nos tiene para contar sobre Sisu. Por favor. Bueno, qué bueno que está el padre con nosotros entonces. Encantado, Este, Edu. Añorando verlos y además aprender, hoy con un tema tan lindo. Sí, y yo le decía a Moira que yo desconocía que era el Sisu, pero un conocido me dijo, nos encontramos a tomar un café con la familia el domingo. Bueno, dale, ¿conocer algún lugar? Sí, cerca de mi casa hay una confitería que se llama Sisu. Entonces yo, para saber dónde quedaba, puse Sisu en el buscador de internet y no encontré la confitería, me encontré con este concepto. Aquí hago un paréntesis. Es importante estar alerta por dónde surge el conocimiento. Es importante si uno quiere aprender, cuando uno más aprende, más se da cuenta de lo que le falta aprender y por lo tanto está más atento. Pues cuando yo puse Sisu en el buscador y no encontré la confitería y lo hubiera cerrado, bueno, hoy no estaríamos hablando acá del tema. Es importante la curiosidad, ¿no? Es importante estar atentos siempre, estar a la búsqueda de algo nuevo, de algo lindo, que fíjense como en este caso es una herramienta que considero, a mí me asombró y es muy valiosa. El Sisu es un concepto y una construcción cultural finlandesa. Fíjense ustedes de dónde viene este concepto. En Finlandia dicen que el sisu te permitirá atravesar el granito. Si vieron la imagen
que preparó hermosa Moira para la convocatoria de la reunión de hoy, van a ver una roca de granito atravesada por una señora y su nietito, porque la abuela de un señor se lo decía siempre. ¿Qué es el sisu? El sisu se manifiesta en tomar la iniciativa y exhibir resolución frente a la adversidad. Es decir, sobre los pasos a tomar y luego mantener esa decisión contra viento y marea. Es una especie de coraje firme, determinado y tenaz, que usualmente se presenta frente a situaciones donde es necesario ganar sí o sí. Yo no sabía, pero en el año 1939, Finlandia enfrentó lo que se llama, se recuerda como la Guerra del Invierno, duró un año. La entonces Unión Soviética atacó Finlandia para conquistarla. Pero Finlandia se las arregló para oponerse a una fuerza militar muy superior a ganar y a lograr la independencia. Y ellos lo atribuyen al sisu. Ellos dicen que es una fuerza, es una perseverancia, una tarea que para algunos puede parecer una locura, algo casi imposible de hacer. Todos tenemos momentos en los que tenemos que ir más allá de lo que creemos posible, más allá de la fortaleza física, emocional y psicológica. Y es entonces cuando aparece una fuerza especial que nos permite continuar, incluso cuando creíamos que no podíamos. Esto me hace acordar, vieron que hay casos que están documentados. Un accidente, un problema y un auto o algo muy pesado cae arriba del cuerpo de un nene. Y la mamá, de repente, una mamá pequeña, menudita, 45, 50 kilos, es capaz de levantar parcialmente el auto para que su hijo salga del peligro, librarlo de la muerte. Eso vendría a ser el sisu. En el año 1940, el diario New York Times publicó un artículo que se llamaba Sisu, una palabra que explica Finlandia. Y ese artículo fue justamente a partir de la guerra que Finlandia le ganó a la Unión Soviética. ¿De dónde viene la palabra Sisu? Viene del vocablo sisus, que significa interior y entrañas o intestinos. Agallas es una traducción bastante adecuada. Resolución, tener resolución, comparte algunos de sus elementos con sisu, excepto por el manejo del estrés y por pasión, para alcanzar la meta. El sisu puede tener pasión o no. Se puede usar el sisu para hacer algo que no nos apasiona. Es un concepto lingüísticamente antiguo, de 500 años de antigüedad o más. Actualmente se dice que es una forma de pensar orientada a la acción. ¿Por qué? Porque uno no dice, yo tengo sisu, yo tengo un sisu enorme. No, uno no se jacta del sisu. Uno deja que sean las acciones propias las que hablen del sisu que uno tiene. El sisu entra en juego cuando se enfrenta a desafíos como los que enfrentó Finlandia, como dijimos antes, una guerra en un pleno invierno helado contra un enemigo superior, pero también puede servir de ayuda al enfrentarnos a algunos obstáculos de la vida diaria. Según los finlandeses, contribuye al bienestar físico y mental y ayuda a comunicarse con la pareja, la familia y los colegas del trabajo. Dicen ellos que se puede criar a los hijos para que tengan sisu, para usarlo como criterio hacia una vida activa y saludable, para progresar en los objetivos e incluso encontrar la felicidad a través de él. La realidad de Finlandia, que es un país que actualmente está considerado como uno de los más prósperos del mundo, con mejor calidad de vida, con un nivel educativo basado en la libertad, pero increíblemente con niveles de enseñanza increíbles, es prueba de ello.
Sin embargo, hay expertos que el sisu dice que tiene sus desventajas, porque en exceso puede llegar a ser lo que llama una persona cabezona. Logro esto sí o sí. Yo hago lo mío y se acabó. Hay una autora que dice que es una implacabilidad silenciosa y puede ser nocivo a tal punto que sea difícil admitir una debilidad. Que uno diga, sí, yo tengo una debilidad, porque si uno se inspira tanto en el sisu, es difícil pedir ayuda, porque uno se arriesga a pedir valor, a perder valor a los ojos propios si uno admite que tiene una debilidad. Y dicen que si se aguanta algo demasiado, los resultados podrían ser malos. Existe el concepto de quemado por el sisu, exigirse tanto hasta que la misma persona se dañe a sí misma o a otras. Emilia Latti, una investigadora de la Universidad Aalto de Helsinki, destaca la importancia entonces de combinar el sisu con la compasión hacia los demás, pero también con la compasión hacia uno mismo. Como decimos en Argentina, entonces, una de cal y otra de arena. Hice un pequeño análisis desde lo neurocientífico y bajando un poquito más de nivel, o sea, desde el concepto del factor animalismo, desde ese punto de vista decir que somos animales, como todos los demás, con mente, pero que usualmente el animal maneja nuestras conductas. Es un concepto menos especializado que las neurociencias, pero que van acorde con ellas. Se hizo un experimento hace unos años que se tiraba una pobre rata a una pileta y la rata después de determinado tiempo se ahogaba. Lo hicieron así con un montón de ratas y todas al mismo tiempo más o menos se ahogaban. Entonces tiraron otra rata y cuando la rata se estaba por ahogar, le tiraron una maderita y la rata se subió a la maderita. Entonces, después tiraron de nuevo a la rata al agua y la rata tardó mucho más tiempo en ahogarse que las demás ratas. ¿Saben por qué? Porque la rata estaba esperando la maderita. De alguna forma, la rata tenía esperanza. Tenía esperanza. Por lo que acabamos de escuchar acerca del sisu, el sisu vendría a ser una actitud en que uno tiene esperanza sin tener ninguna prueba. Es más, sería activar esos mecanismos que la esperanza activa aún sin tener esperanza. ¿Cómo lo interpreto yo? Lo interpreto como un triunfo de la mente. Según el factor animalismo y su derivado del factor espiritualismo, la mente es la punta del iceberg del espíritu, es lo que podemos palpar del espíritu. Entonces, quien tiene sisu ignora todo lo que su cerebro animal le dice. Tengo miedo, quiero huir, quiero atacar, quiero darme por vencido. Es la mente fijándose un objetivo y dejando de lado total y absolutamente las manifestaciones del cerebro animal, las emociones. ¿Es bueno el sisu? Resumiendo, es bueno, pero como todas las cosas, no en exceso. Puede servirnos como herramienta, puede servirnos como inspiración, puede servirnos, pero cuidado en no hacernos daño a nosotros mismos ni a los que nos rodean. Así que bueno, mi querida Moira, mi querido padre, esta ha sido la introducción al tema y ahora los escucho con sus conclusiones, sus pensamientos con gran interés. Qué bien explicado, Edu. ¿No es cierto, Moira? Muy bien explicado. Y cuando yo veía invitado por ti, Edu, y por Moira el tema, ¿no? Me encuentro
con que, desde la perspectiva religiosa, con que en algún momento hasta tuvo una connotación negativa, dice, por parte del luteranismo, ¿no es cierto?, considerándolo como que esto era de gente que no seguía órdenes, no sabe seguir órdenes. Yo pongo en tela de juicio eso, acepto la segunda parte de la expresión donde los intelectuales de Finlandia vieron lo importante que era el concepto del sisu en relación a la nación, a la constitución de la nación. No entiendo por qué esa referencia, porque dice la filosofía luterana, no entiendo por qué la referencia a una filosofía luterana, porque estamos hablando de una expresión de fe. ¿Y por qué también lo digo? Por la propia actitud de Lutero. Yo creo que sin saber del término sisu, Lutero tuvo sisu. Es decir, fue capaz de enfrentar el dominio, ¿verdad?, ideológico de la gran colmena del mundo, que en ese momento estaba representada por la Iglesia de Roma, y empezar a ofrecer, ¿no es cierto?, como alternativa, la justificación por la fe, una alternativa absolutamente bíblica y razonada, y tuvo el sisu positivo, y digo, y no el del cabezón, del cabezadura, porque en la dieta de Worms él dice, bueno, pruébenme que lo que aquí yo digo en mis textos esté contra la Biblia, y si no, atado estoy a mi conciencia, ¿no? Creo allí que, sobre todo en esa expresión, atado estoy a mi conciencia, porque no es bueno ir contra la conciencia, y sabemos que esa expresión de Lutero en el siglo XVI significó ponerle prácticamente el capítulo final al medioevo. Lutero no sabía que estaba inaugurando el libre pensamiento. Entonces, en la figura de Lutero hay más que un reformador para algunos, y yo lo pongo entre comillas lo de reformador porque tampoco Lutero se sintió tal. Se reforma algo que se cambia. Lutero purifica, y en eso el Papa Francisco entendió a Lutero como un remedio, lo dijo, Lutero fue un remedio para la Iglesia de su época, ¿no? El reformador cambia, Lutero no cambió nada, purificó de las cosas que venían en su época. Pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de un paso, de un epocal, ¿no? Del fin de la Edad Media en la expresión atado estoy a mi conciencia, si me prueban lo contrario, bueno, que sea con la Biblia. Ese sisu que expresa Lutero es el de aquel que tiene una convicción profunda que defender con toda fuerza, pero que está abierto a otros conceptos mientras tengan el rigor que han de tener en este caso teológico. Atado estoy a mi conciencia, hermano, es ir contra la conciencia, expresa que el hombre tiene una relación personal con Dios y ya no a través de lo que otros le digan. Esto transforma a Lutero en un emancipador de la conciencia, más que en un hombre enfrentado a Roma. Eso es achicar esa figura. Y esto viene a cuenta del sisu, porque Finlandia es en su mayoría luterana. Y la expresión esta de la formación de la nación, ¿no es cierto? La construcción de la nación, de Finlandia como tal, tiene que ver con el sisu, y así lo interpretan los intelectuales del pasado y del presente, van de la mano con la visión religiosa que exige de alguien maduro en la fe el libre pensamiento y la adhesión personal y no dogmática, porque es cierto que los dogmas lo único que hacen es, ¿verdad?, censurar la discusión, censuran el debate, son dogma y chao. Bien, hasta ahí una cosa, porque espero que así sea, a través de esta invitación tan linda, los amigos de Leader Training busquen sobre el sisu, entender que el sisu no es cosa del pasado. Yo creo que has traído un tema revolucionario, Eduardo. Yo creo que tendríamos que transformar, porque yo también dije la palabra y varias veces,
¿no? De este par de días dentro de mí. Y suena hasta como un mantra. Suena hasta como un mantra para ser repetido al momento en que uno cree que sus fuerzas están menguándose frente a la obtención de una meta, frente al monolito ese que hay que cruzar, como la gran figura que nos puso Moira, ¿no? Y cruzarlo, y seguir, y avanzar. Entonces, Sisu yo creo que es algo que hoy requiere ser reactivado en lo personal, en lo familiar y en lo nacional. Sisu como mantra, ¿no? Y yo hasta mentalmente se puede practicar, como yo estaba haciendo, con su primera parte sí, que además suena a afirmación, ¿no? Y es en ese sí de inspiración, sí recibo esa fuerza, sí la tomo. Y su, que es tuyo, su, la tomo para mí, pero también para ti. Esto puede resultar caprichoso porque no es el origen de la palabra, la de un mantra, ni creo que en Finlandia se haya hecho concepto ligado a esta visión tan pegada al oriental. Pero hoy sí creo que nos haría falta como mantra. E inaugurar en nuestros países familias con Sisu. Familia donde se diga, nuestra familia a partir de hoy tiene Sisu. Escribir el concepto de Sisu, que es toda esta fuerza, esta innegable voluntad ligada a la energía de la convicción, ¿no es cierto?, que nos hace atravesar muros. Y escribirlo y pegarlo en la heladera. Nuestra familia tiene Sisu, y plantearle esto a los pibes, y por qué no transformar el Sisu en una tendencia, ya que hay tantas tendencias estúpidas. Una buena no vendría mal. Y por otro lado, ver que esto mismo es lo que se ataca con vigor por parte de aquellos que quieren disolver la identidad de la familia, que quieren hacernos entender solamente como la parte de un engranaje y caminar por la línea amarilla y quedate a esta distancia y te parás arriba, obediente del cartelito, deténgase aquí, y vamos todos robotitos. Y hacerlo a partir del Sisu, de un Sisu que se haga iberoamericano, de un Sisu que se haga europeo, de un Sisu que de repente trascienda las fronteras no para disolver naciones, sino para afirmarlas. Porque el Sisu es nación. El Sisu es el concepto contra el globalismo, atraído a lo más hermoso y maravilloso que es la identidad, el esfuerzo que espera el premio, la esperanza que se sostiene solo con la convicción. Y eso es fe. Entonces, no quiero ser extenso porque me has dado mucho material, Eduardo, con lo que acabas de decir y con la posibilidad que uno, bueno, rebuscando en los medios el tema del Sisu. Pero yo traería el Sisu a la Argentina. Lo traería a España, donde algunos todavía discuten el valor indiscutible de la bandera. A los que se ven como masa, informe, una arcilla sin hacer, cuando Dios nos pensó con un propósito. Y también opondría el Sisu
a las terribles tendencias como está teniendo la Argentina de querer poner ese lenguaje inclusivo que no existe en ninguna parte del planeta. Digo, no existe en la realidad, que es simplemente un intento de vaciamiento de la identidad. Y si nosotros tenemos sisu, vamos a hablar como hablan los españoles, porque tenemos una lengua, y no los todes y las X, y como dijo bueno, yo no quiero hablar, como dijo los albañiles y las albañilas. Y Dios nos libre y nos guarde de no tener sisu. Porque hay que votar con sisu también. Entonces, el planteo del sisu, y si alguno me ve tradicionalista y muy conservador, no me importa, porque tengo sisu. La verdad le digo, lo anoto espero que lo anoto en la libreta de las cosas que no me importan. Ya está, porque hay que tener convicciones. Afuera de ser llamado, no sé, lo que quieran, porque esta época de rótulos inútiles, y se dice, voy a otra cosa, con esto termino, no me dejen hablar demasiado, porque me cuesta hablar. Con esto termino, a ver, se dice que se va la generación de hierro y viene la generación de cristal. Y el cristal se rompe apenas lo tocas, ¡pling! Suena bonito, pero se quiebra. La generación de hierro, la de los abuelos, la de los padres que se imponían con fuerza, con sisu. ¿Para qué queremos una generación de cristal? ¿Para escucharla romperse? El sisu hace falta. Trajiste un tema excepcional. El sisu es nación. El sisu es antes familia. El sisu es convicción y es fuerza. Y justamente es un tema no tocado. Me encantó cuando empezaste a decir, busquen, revisen, sí, revisen lo bueno. Examínenlo todo y quédense con lo bueno, como dice San Pablo, en la Biblia. El sisu no le pertenece a la religión, le pertenece a la naturaleza del hombre, porque hay que creer que con convicción y con fuerza se sale adelante cuando se quiere. Y en el se quiere se encierra el sisu. Entonces, del otro lado, a todos los amigos, Leader Training es sisu en movimiento. Es sí para nosotros, su para usted. Con la inspiración y la expiración, para usted. Y practíquelo en casa, porque aquí hay un equipo que le puede acompañar a recuperar ese sisu en esos momentos en los que usted se sintió una columna con fuerza. No dejó de serlo, tal vez se olvidó. U otra cosa, en la época de la apariencia, hay tanta gente que sufre por la opinión de los demás, y eso mina, desgasta el sisu. No se preocupe de la opinión de los demás, porque la mayoría de la gente a usted no le conoce, se lo imagina. ¿Y qué va a opinar usted sobre lo que se imagina otro de usted? Hay muchísima gente que nos imagina, no nos conoce. ¿Cuál es la preocupación? Sisu en las heladeras, sisu para conversar, sisu como tendencia. Sisu nace como una preciosa propuesta aquí, me atrevo yo a decirlo, en Leader Training. Sisu como mantra. Sisu como, el material que cohesiona el cemento, o más, si usted quiere, lo que quiera usted, el granito que cohesiona una nación. Porque el tema de la Argentina, por ejemplo, es tener pueblo y tener Estado, y no tener nación. Por eso pasa lo que pasa. Hay que recuperar la nación. No se va a hacer sin sisu. Sin esa convicción profunda, única, absolutamente
firme, donde se deja la huella. Vos que participás en Deja tu huella. El sisu es presente, pero también es legado. Es legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Hoy se habla de las vacunas. El sisu es vacuna contra el cristal. Contra el cristal en el que te quieren hacer sucumbir los que entienden que te tenés que volver oveja. Entonces el tema de hoy trasciende todos los ámbitos y llega a volverse noción importante, Moira dirá hasta dónde, una noción importante para todo nuestro equipo en función de la gente que acuda a la ayuda del líder training o que vaya, ¿verdad?, a ustedes como profesionales, porque a todos les digo, miren este video, reproduzcanlo, mándenselo a otras personas y pidan la atención personal de estos profesionales que están acá. Ellos saben, ellos tienen sisu. Moira, Eduardo y el profesor Horacio. Ellos tienen sisu. Y sé que el sisu bien hecho, bien ejercido, bien madurado, se contagia. Déjese contagiar por esto, contagia a lo suyo, contagia a la familia. ¿Y por qué sé que tienen sisu? Porque tienen historia. Porque tienen vidas que han sido y son vividas con profundidad. Porque quien piensa lo más hondo, ama lo más vivo. Lo dije alguna vez acá. Así que termino esto con una invitación a todos. A sumarse, a buscar no cualquier coach, a buscar a los que saben y viven en el esquema, no solo en la filosofía, en el esquema íntimo y práctico que proporciona herramientas de gran valor para la vida y que pueden volverse el hábito bueno a partir de este instante. Si usted se siente distinto a los demás, si usted se siente distinta, ¿sabe qué? Signo de buena salud. Venga acá por su sisu. Gracias. Padre, muchísimas gracias, maravillosa reflexión sobre sisu desde el punto de vista del padre Adolfo Manuel Acuña, desde el punto de vista de lo espiritual, de lo religioso, y sí también desde el hombre, ¿verdad, padre? Totalmente. Absolutamente, absolutamente. Sí, muy bien. Sí, porque no hay que descarnar esto, digamos, no estamos bajo un microscopio. Yo puedo decir, y la gente tiene que saberlo, lo puedo decir con mucho amor y convicción, puedo decir con sisu. Moira es una mujer con sisu. He accedido por el privilegio de su afecto y su cariño a esas porciones de su vida que la señalan como alguien de pie con la fuerza del granito. Y lo mismo puedo decir de don Eduardo. Y lo mismo cuando lo veo al profesor ahí ponerse con todo. Entonces, solo pueden acompañar a aquellos que han conocido el cansancio en el camino. Perdón, me metí otra vez, perdón. No, por favor, padre, siempre es de aporte. Sí, tiene razón en lo que está diciendo. Tenemos sisu, yo en lo particular hablo que sí lo tengo y miren lo que le voy a decir, me he replegado, me he entregado a ese sufrimiento que he pasado, ¿no? Aquellos desafíos que he trascendido con humildad y con resiliencia, sabiendo que he tenido un montón de capacidades que me han sacado de distintas situaciones feas, ¿no? Ese sisu que, como bien decía Eduardo, nace en las entrañas, en lo más profundo de nosotros, esa fuerza interior que precisamente es la analogía a lo que es sisu, y que también indagando, como lo habrá hecho usted, padre, ante el desconocimiento de lo que significaba sisu,
también me pude dar cuenta de que esto se podía encontrar en otras culturas. O sea que es algo, y esto lo digo redundantemente, es algo que tiene todo ser humano. Esa fuerza interior que te saca de aquellas circunstancias en las cuales estamos desconformes, de aquellas circunstancias en las cuales estamos padeciendo la vida. Esa fuerza que nace en el plexo solar, precisamente, de nuestro cuerpo, en las entrañas, está ahí no solamente en mí, en el padre, en Eduardo, en el profesor, está en todo ser humano. Simplemente hay que volver a ella, hay que tomarla en cuenta. Los finlandeses en su cultura la llaman sisu. Yo descubrí porque realmente asocié y dije, esto tiene que ver con esto. Cuando en la época de los filósofos empezaban esas escuelas de pensamiento, ¿no? Unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra manera, y así nacieron las escuelas de pensamiento y la filosofía, las distintas filosofías. Antes de Cristo, en el año 301, un filósofo que se llamaba Zenón de Sitio creó la escuela de pensamiento de los estoicos. ¿Qué es lo que hacen los estoicos? Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el sisu? Y acá voy. Los estoicos tienen una filosofía de pensamiento, o sea, una línea de pensamiento, una manera de pensar, una forma, unos circuitos neuronales preestablecidos, ¿no? Que nacieron en esa época, antes de Cristo. De hecho, también indagando, Jesucristo es considerado un estoico. ¿Por qué? Los estoicos tienen una forma de pensar sobre el dominio y el control de los hechos. Dejan de lado las cosas materiales, las cosas que tienen que ver con el afuera. Valorizan la valentía, la perseverancia, valorizan la resiliencia, o sea, la fuerza interior para todas aquellas decisiones que toman para hacer su vida. O sea, ellos la plasman de esta manera, con esta forma de pensar y ver la vida, ¿no? Cómo la experimentan conforme esa forma de pensar y cómo actúan conforme a esa forma de pensar. Entonces, sienten que el objetivo es alcanzar la felicidad. Creo que todo el mundo busca lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de estos estoicos, que tienen esta forma de actuar, de pensar, ¿no? ¿Pero qué? Prescinden de los bienes materiales, pero no de los bienes materiales o sea, en sí, sino de la necesidad de ellos. No es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver con no quiero el dinero, no quiero las posesiones materiales. Más bien, no las necesito, pero las puedo disfrutar, pero no me poseen, ¿no? Entonces, hay un autocontrol para lograr eso. Ellos entienden que con esta manera de pensar y de sentir también, que me libro de las cosas materiales, son la raíz del sufrimiento de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, ese autocontrol que nosotros aplicamos a nuestra mente y a nuestro corazón, nos lo da Sisu, esa fuerza interior para poder determinar cuáles son las prioridades y las verdaderas cosas importantes de mi vida, las que me deben poseer y yo debo poseer, pero no las que me tienen que poseer y son ilusorias, como lo material. Porque cuando nos vamos, ¿no, padre? Nos vamos como vinimos. Ahí hice otra analogía. Exactamente. Exactamente. Tendrían que saber lo mucho que solo acumulan o se sienten frustrados por no tener la última zapatilla. Esta misma fuerza interior, ¿no? Que cuando, como dio el ejemplo Eduardo de esa mamá que de repente sacó una fuerza inexplicable para poder sacar a su hijo de abajo de un auto,
que sucede, y si hay videos, un montón de ejemplos de esa fuerza inexplicable, también la vemos en otras culturas, con otro nombre. Y yo traje un videíto para compartir. Esto que yo les digo viene de China, miren, de la filosofía. Hablamos de los estoicos y la manera de pensar, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan la serie de Kung Fu? Sí, Wai Chang Kane, sí. Wang Chang-Keng, el pequeño Sí. saltamontes, Sí, y su sí. maestro. Estaba Bueno, muy de moda cuando nos conocimos con Eduardo, allá por los 80, ¿no, Edu? sí, 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 yo era fanático. Estaba muy de moda cuando nos conocimos nosotros, sí. fíjense cómo vamos a ir a lo filosófico de lo que se enseñó, y les voy a mostrar una pequeña partecita de un video. Espérenme. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo ven? Sí, se ve. Pero no lo escuchan. Lo vemos, pero no nos escuchamos. Relatanos, Moira. Bueno, tengo el problema Bueno, ahí lo van a ver, es Relatanos. el maestro tirando los shuriken, y les va explicando a los alumnos que la importancia de la fuerza interior que tiene todo ser humano, y en la cultura china se llama chi, el chi, para poder tener acciones asertivas. Entonces le dice que una concentración, un cuerpo bien dominado, ayuda a tener ese chi coordinado con todos los movimientos. Y que la base, y lo más importante, que es lo que le dice en este fragmento, es que deben eliminar y erradicar totalmente el miedo. Que no pueden tener miedo de algo que está exterior a la persona, sabiendo que en su interior tienen esa fuerza del espíritu, que es el chi. Entonces dice, es como si un humano se encuentra con un tigre, el miedo puede hacer que el tigre lo coma. Pero si un humano se encuentra con un tigre y lo reconoce que el tigre puede ser el humano, o sea que es una unión que hay con el todo, con la naturaleza, al reconocer eso no hay miedo, por ende no hay peligro. Esto lo podría asociar, es lamentable no poder compartirles el audio, porque lo importante es la sabiduría del video. Qué pena, después lo voy a dejar en la página de Leader Training para que lo puedan escuchar. La importancia de entender que yo soy uno con aquello que me molesta, con aquello con lo que confronto, yo soy uno con el otro. Lo que yo pueda ver en el otro depende de mí, mi miedo, mi enojo, mi bronca, la emoción que sea. Si yo reconozco que tengo esa debilidad, ya estoy ganando. ¿Me explico? Pero no hay miedo. Si yo sé que estoy contra algo que tiene mayor fuerza, por ejemplo, y yo lo voy a decir abiertamente, en el momento en el que yo me encontré víctima en ese momento, en la circunstancia desfavorable en cuanto a lo que es la violencia de género, entendí que iba más allá, porque yo no iba a poder defenderme, pero que había algo que no se podía. Entonces yo me levanto y digo, lo bueno de esto es que me podés
afuera hacer cualquier cosa, golpearme, lo que sea, pero lo que yo siento adentro no se puede tocar. Y cuando entendí eso, no me importó. O sea, es como que uno no le importó. ¿Sabe qué pasó ahí? Esas palabras mías hicieron que de repente desapareciera el victimario de alguna, entre comillas, ¿no? En la circunstancia. Tengo otra experiencia en la cual afirmo lo mismo. Yo tenía a mi hijo internado y volvía de noche a mi casa con mi hija, la más chiquita, Upa, y dos chicos chiquitos con un arma me vienen a asaltar. Yo venía llorando porque lo tenía a mi hijo internado con una enfermedad autoinmune, que en ese momento tenía 11 años. Y lo veo a los chicos y lo único que vi fue a mi hijo. Y yo lloraba y le digo, corazón, ¿qué querés? Yo no vi al ladrón, yo no vi al juzgando, yo vi a un nene como mi hijo. Le digo, mira, tenía a mi hija Upa, le digo, mira, corazón, le digo, ¿qué necesitas? Dame la llave del auto, dame la llave del auto. Le digo, tomá. Le digo, yo tengo a mi hijo internado, ¿te pensás que a mí me importa un auto? Le digo, tomá. Y se quedó mirándome, nunca lo vi con miedo, nunca lo vi juzgándolo, mientras el otro me sacaba las pulseras de la mano. ¿Sabe qué pasó cuando yo dije lo que le dije? Lo miró al otro y dijo, déjala. Le digo, tome, me dice, tome, por favor no llame a la policía. Me devolvió la llave del auto, no me sacó nada y le digo, chicos, piensen lo que hace, vayan tranquilos. Me fui, mi corazón se salía de mi pecho en ese momento, pero fue una experiencia en la que dije, yo no tuve miedo porque mi mente y mi corazón estaban con lo que estaba pasando. Eso era importante para mí. No me importaba el auto, no me importaba. Eso no es lo único que experimenté. Tuve una segunda oportunidad en la que también me robaron el auto. Cuando me llevan para dentro de casa, nunca, vuelvo a repetir la base del no tuve miedo. Le dije, por favor, y digo, a mi casa no, que tengo a mis nenas durmiendo. Se dio vuelta y se llevaba el auto, pero adentro del auto estaba la llave de mi casa. Y yo me di vuelta y golpeo el vidrio del auto y le digo, por favor, digo, ¿me das las llaves de casa? Bajó el vidrio, me agarró la llave y me las tiró. El auto después apareció, hasta con el vidrio, el espejo retrovisor doblado, como para que no sé si me explico lo que quiero decir. Eso es Sisu, determinación de elegir lo que yo quiero como resultado de mis circunstancias. Y eso se puede, pero tenemos que tener autocontrol, autodominio de lo que pensamos y que no sea el miedo el que nos doblegue y después digamos, pero yo practico Sisu y no me sale. Lamento no haber podido compartir con ustedes el video, después les voy a dejar el link que es muy lindo, de la fabulosa serie de Kung Fu. Eso es lo que yo tengo para decir en cuanto a lo Sisu, en la cultura china, lo que es el Qi, que mucho se usa en las artes marciales, y tiene que ver con esa fuerza que no sale de afuera de los músculos y del entrenamiento, sino de un entrenamiento de mente y corazón. Es una fuerza que se experimenta, que sale de afuera, y yo lo sé, porque lo experimenté en algún momento inconscientemente, donde la pude usar sin querer. Entonces sé de lo que se habla, porque suelo ver adentro mío, porque es lo que siempre me sacó de las situaciones extremas, así que la reconozco. Eso es todo. Muy lindo, Moira, muy lindo. Muy lindo lo que contaste. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Como yo veía Kung Fu, yo me hacía el karateca. Entonces, y el padre se ríe. Entonces, había un montón de maderitas en la casa de mis padres, que habían sobrado de un piso, eran todas iguales. Entonces yo ponía las maderitas siempre en el mismo lugar y les quería pegar y romperlas.
y casi nunca podía, y siempre terminaba con los nudillos llenos de sangre. Pero había momentos en que lograba un grado tal de concentración y de confianza que la madera se partía como si fuera de telgopor, y la mano no le pasaba nada. Eso es Sisu. Entonces, reconozco que nunca lo pude dominar. Fueron momentos, ¿no? Eso me hacía pensar como cuando viste que los bebés están ahí, que no pueden mover, tienen control de nada, y de repente hacen así, se pegan un cachetazo y dicen, ¿quién me pegó? Bueno, que por un momento, bueno, yo me sentía lo pienso ahora sí, como que son momentos en que uno lo puede lograr. Y lo que yo siempre decía es decir, está. No quiere decir que no esté. Lo que pasa es que no le encuentro la manera de dominarlo, pero me hiciste pensar, mira, me hice acordar a esos momentos. Eso también, como dice el padre, es aplicado a todas las decisiones que tomamos y conscientes de lo que queremos para nuestra vida, conscientes de usar esa fuerza interior cada vez que nosotros queremos salir de alguna situación, de dejar de ver afuera, como dicen los estoicos, ¿no? Y buscar las soluciones dentro nuestro. De saber las convicciones, los ideales que nosotros tenemos, y eso se logra con un autoconocimiento, con una autovaloración y con un entrenamiento, como lo decía en el video. Es necesario un entrenamiento, una disciplina en nuestra vida para poder acceder a ese Sisu. Sí, yo, ya que lo tenemos al padre acá, el padre, si bien lo ha contado en radio, también nos lo ha contado personalmente. El padre es exorcista, lo que no lo sabe, es un reconocido exorcista. Es el primer sacerdote luterano en ser invitado al Vaticano, en un evento oficial del Vaticano sobre exorcismo. No solamente invitado, sino que disertó. Es el primero que diserta de otra religión en el Vaticano. ¿Y cómo empezó el padre a ser exorcista? Un día se le apareció una persona poseída. Y ahí creo que es otro ejemplo de Sisu. Podría haber salido corriendo, podría haber mirado para otro lado, podría haberle tirado un poquito de agüita bendita y decir, bueno, vamos a la otra parte. O, y sin embargo, tuvo Sisu. Después el padre Padre, vivió ¿cómo algunos... fue eso? Sí, esa fue, bueno, dice ahí Eduardo, demasiado bueno siempre. Fue un regalo, entre comillas, de cumpleaños. El día de mi cumpleaños tocaba domingo, yo daba misa, como todos los domingos, no voy a suspender por mi cumpleaños. Y antes de que empezara la misa, siento unos ruidos en la iglesia, un barullo, y salgo de la sacristía a entrar por el templo y me encuentro con mucha gente reunida alrededor de una jovencita de 15 años que estaba en el piso manifestándose con sonidos muy especiales y que no podía ser sostenida ni por 8 personas. 15 años, 42 kilos. Me di cuenta, y sus padres pobres congestionados ahí del dolor que tenían por ver a su hija así, la primera vez que venían a la iglesia, y ese hecho, digamos, frente a la fuerza extraordinaria, que es el sansonismo, la xenoglosia, un lenguaje distinto, me di cuenta que estaba ante una posible posesión. Yo entendí que había una manifestación demoníaca y practiqué el primero de varios exorcismos que tuvo ella, esta joven. Así empezamos, como dice Edu. Ahí ese fue el primer encuentro. Y fue certificado luego porque yo pedí unos permisos a la gente que me permita salirme de la iglesia un ratito, subo mi automóvil con las llaves en la mano y me siento, y antes de que las colocara en el contacto, las perillas de las puertas se subían y se bajaban, la luz alta y baja, y la bocina que tocaba, la luz interna, todo se había encendido, yo las llaves en la mano,
Y ahí me di cuenta que intercambiamos tarjeta de presentación con el diablo. A partir de ese día comenzaron los exorcismos. Pero bueno, es muy puntual lo que acabas de decir, Moira, en tu ejemplo, Edu, en el tuyo también tan rico, y la base de lo que contaba, porque también se aplica al exorcismo no tener miedo. O sea, se aplica. Así que el tema aquí es no tener miedo y avanzar con convicción, porque el miedo paraliza. Y la primera palabra de Jesús resucitado cuando aparece a los discípulos reunidos en el cenáculo, aquel domingo, es esa: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y cuando San Juan habla de mundo, que lo escribe él, es toda la adversidad, incluida la muerte. Ese es el mundo en San Juan. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces esa profundidad, que sea también hoy un mensaje para los amigos del otro lado, cualquiera sea su fe, pero hay que saber que con fe algo más se sabe de la vida, y el Sisu también se alimenta de la fe. Muy bien. Gracias, padre. ¿Saben Gracias qué? Tengo esto, el audio. Ajá. Para alcanzar tu objetivo de esta forma hay que ejercitar fuerza interior. Hay dos clases de fuerza. La fuerza exterior es física. Se desvanece con él y zozobra con él. La otra es el chi, la fuerza interior. Todo el mundo lo tiene. Pero es mucho más difícil de desarrollar. La fuerza interior permanece haga frío o calor. Y dura hasta y más. Disciplina tu cuerpo que los saltamontes para que puedas adquirir más poder. Pero un maestro de mayor poder existe. Los que saben rendirse, saben encontrar fuerza interior. Y esa fuerza protegerá más que mis brazos y piernas. Cuando el corazón no conoce el miedo no existe. Cuando el espíritu se convierte en el guerrero, cualquier miedo se diluye como un poco de nieve que cae sobre tu mano. Maestro, ¿cómo podemos encontrar nuestra fuerza interior? Siendo uno con todo cuanto está fuera de nosotros. Pero a veces esas cosas están en conflicto. Cuando el fuego se encuentra con el hielo, no prevalece el hielo. Pero el hielo, al convertirse en agua, no puede también. Entonces el fuego. Prevalece el que renuncia a conocer el poder del otro. Donde hay miedo, no existe también el peligro. Y donde no hay miedo, no muere también el peligro. Donde el tigre y el hombre son dos pequeños saltamontes, el hombre puede morir. Pero donde el tigre y el hombre son uno, no existe el miedo, no existe el peligro. Porque ¿qué criatura siendo una con la naturaleza se atacaría a sí misma? Y eso es todo. Ese era el audio del video. Más o menos lo había explicado. Muy bien. Nada más que agregar, ¿eh? Nada más que agregar. Bueno, Eduardo, muchas gracias por el tema de hoy, de mucha utilidad. Espero que para todos lo apliquen de ahora más, miren hacia adentro, utilicen el sisu, el chi, la energía interior, el espíritu, la fuerza del espíritu, llámenlo como quiera, está dentro de ustedes. No busquen afuera, busquen adentro. Capacítense, vayan a lo que es el desarrollo personal, la introspección, la fe. Utilicen todas estas características que vamos mostrando a través de las clases que estamos brindando para una mejora personal, porque a través de eso es que podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Muchas gracias, Padre, por su participación hoy. Gracias, Moira. Gracias, Moira. Gracias, Edu. Fantástico. ¿Qué decir? Gracias por el día de hoy. La verdad, una excelente exposición. Les mando un beso enorme y nos vemos el jueves que viene con algún otro tema. Así es. Gracias. Perfecto. Nos vemos. Chao. Chao, Edu. Chao, Moira. Chao, padre. Chao, Moira. Un gusto.